No solo no condenó a los culpables y abandonó a los inocentes. En las 2 décadas de violencia en el país, el sistema judicial fue una herramienta represora que cometió actos de violencia directa contra los ciudadanos más desprotegidos. Es por eso que la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación considera que el Poder Judicial en ese periodo abdicó en sus funciones. Estuve incomunicado 4 días. Todo esto, de una u otra manera, por la acción malévola de un ex juez, que a Dios gracias ya no tiene esta función, pero que sigue ejerciendo la profesión de abogado. Me estoy refiriendo al señor Jorge Luis Oller López, quien ante el pedido, entre comillas, de un arrepentido, no se preocupó de indagar la veracidad de las acusaciones. A partir de 1992, los jueces se limitaron en su gran mayoría a aplicar las leyes del paquete antiterrorista, un marco legal que no debe servir de excusa, ya que un magistrado está obligado a cumplir por encima de todo con la Constitución y a defender los derechos humanos. Si bien el año 92 marcó un cambio en la lucha contra la subversión, la CBR critica severamente también la inacción anterior del Poder Judicial. Venían las fuerzas del orden y se llevaban al padre, a la madre, se llevaban a medio pueblo y las esposas, los hijos iban a quejarse al fiscal y el fiscal no les hacía caso. La otra situación que se daba era que habiéndose presentado la denuncia, habiéndose admitido la denuncia, se archivaba sin ningún tipo de investigación. Y lo otro que ha habido es que simplemente se aceptaba la denuncia y no se archivaba, simplemente quedaba en el limbo. Los campesinos más pobres, las víctimas de la violencia en los años 80, fueron considerados ciudadanos de segunda categoría. Esto se vio reforzado cuando el gobierno de Fernando Belaúnde promulgó las leyes 749 y 2450, por las cuales se encargó a los militares el control en las zonas de emergencia. Más de la mitad de los departamentos del país estuvo bajo la autoridad castrense, generándose acciones con una enorme dosis de violencia que nadie castigaba. Un militar que cometía un delito en acto de servicio se consideraba un delito de función. El fuero militar así lo exigía y el fuero común lamentablemente así lo abdicó. De tal modo que creo que respondía más bien a la lógica con la que en ese momento se enfrentaba la subversión. La CBR menciona varios casos gravísimos en los que el Poder Judicial se lavó las manos al inhibirse a favor de la justicia militar. Las matanzas de Pucayacu, Calqui y Acomarca, las ejecuciones extrajudiciales en los penales de Lurigancho y El Frontón, la matanza de Cayara y la de La Cantuta. Entre nosotros hay 2 niños, al de 9 años. Es precisamente el año 92 el que determina un cambio radical en la lucha contra la subversión. Para justificar su dureza, el presidente Alberto Fujimori se apoyó en lo que se ha dado en llamar la coladera del sistema judicial de los 80, que permitió liberar a cientos de mandos senderistas. Según Fujimori, esto se dio por el miedo de los jueces al terrorismo, pero para la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, las causas de la coladera eran más complejas. Había que conocer a esa organización. Eso se demoró mucho, los jueces, los fiscales, la propia policía. Entonces, no se sabía distinguir quién era quién. En segundo lugar, estábamos ante un poder judicial que tenía deficiencias estructurales e históricas. Entonces, ¿por qué un poder judicial que no cumplía su función en nada, frente a un fenómeno complejo, iba a poder cumplir? Entonces requería reformas para que estuviera a la altura de las circunstancias. Amparándose en la coladera, el gobierno fujimorista promulgó un paquete legislativo antiterrorista reñido absolutamente con los estándares de derechos humanos. Se crean los jueces sin rostro, los tribunales militares y juicios sumarios, los que traen como consecuencia una multiplicación de inocentes en prisión. Bueno, una de las características de la legislación del año 92 fue fortalecer la participación policial en la investigación antiterrorista. Y eso significó no solo por validar toda actividad policial, sino por limitar el derecho a la defensa. El procesado por terrorismo podía estar incomunicado 15 días y luego 30 días. Se afirmó en la ley antiterrorista que el atestado policial
con participación del Ministerio Público, que lamentablemente en ese periodo fue muy simbólico, fue muy tangencial, tenía el valor de prueba, cosa que ciertamente un Estado democrático de derecho no resiste, no lo reconoce. Cientos de mujeres denunciaron haber sido violadas en 64 bases contrasubversivas y la Fiscalía no abrió ni una investigación, como tampoco lo hizo para averiguar el paradero de un centenar de estudiantes desaparecidos en la Universidad Nacional del Centro en Huancayo. En cambio, la comisión ha encontrado innumerables actas supuestamente firmadas por un fiscal el mismo día en zonas totalmente alejadas. El papel del Ministerio Público se limitó a suscribir la acción policial. Para los señores de la policía no les interesaba mucho la verdad, no trataban de investigar la verdad, querían que de todas maneras nosotros nos autoinculpemos, y era tan macabra su propuesta que nos decían, ¿sabes qué? Tu hermano ya confesó que él es senderista, y él también ha dicho de que ustedes también son senderistas, así es que ¿para qué vas a estar resistiendo más golpes? ¿Para qué van a estar haciendo sufrir a su madre? Ustedes también arrepiéntanse. La impunidad se oficializó con la ley de amnistía, que anuló cualquier investigación y sanción a los presuntos responsables de crímenes y violación a los derechos humanos entre mayo del 80 a junio del 95. De tal manera que en noviembre del 2000 no había ningún agente del Estado detenido por esos crímenes. En este contexto, los magistrados probos fueron una excepción. El fiscal Carlos Escobar Pineda, encargado de la matanza de Cayara, fue reemplazado cuando señaló que había indicios para acusar al general José Valdivia Dueñas, jefe del Comando Político Militar en Ayacucho. Autor intelectual de una masacre que nunca existió. La intervención del Ejecutivo en el Poder Judicial con el pretexto de la moralización y la reorganización volvió a jueces y fiscales aún más dependientes del Poder Central. Fortalecer la independencia del sistema de administración de justicia es una de las primeras recomendaciones del informe, así como derogar una serie de leyes inconstitucionales, sobre todo la que creó los estados de emergencia. Además, sugiere capacitar a los operadores de justicia en derechos humanos. Tiene que haber una sensibilización especial, lo cual no significa tener un sesgo por la víctima, sino significa tener un conocimiento amplio, no solamente de lo que es la legislación interna, sino la legislación internacional, que siempre la tienen que tener como referente si es que esta no ha sido incorporada al derecho nacional. Entonces es bien importante que así como existen jueces de familia, jueces laborales, jueces penales, hay especialización, se cree una especialización en derechos humanos, tanto en la parte judicial, el Poder Judicial, como en el Ministerio Público. Todos estos casos que la Comisión de la Verdad ha remitido al Ministerio Público, debería crearse, así como hay un sistema anticorrupción, debería haber un sistema que hubiesen fiscales, jueces, procuradores, para ver todos estos casos de violaciones de derechos humanos. Más de 700 inocentes recobraron su libertad mediante el indulto, pero la CBR considera que aún quedan presos injustamente sentenciados y que a los liberados se les debe reparar por los años en prisión. La tragedia de los inocentes no volverá a repetirse y el Estado condenará a quienes deben pagar por el daño al país, solo con una reforma integral del Poder Judicial.